Saludos cordiales. Iniciamos el primer análisis, el premercado este lunes 3 de febrero, viendo la situación no solo de Bitcoin, sino de Ethereum y el resto de activos que vamos siguiendo en el canal. Se ha propiciado esa caída en los niveles objetivos que veníamos delimitándole al precio en jornadas anteriores por tomas de beneficios. De hecho, en la serie semanal, esto nos lo anunciaba el comienzo la pasada hace 2 semanas, porque ayer domingo acabó pues la que ha ido confirmando de que esto podía ser una señal de reversión, y además porque teníamos en cuenta de que solo había retrocedido, solo había corregido una parte de la fase, lo que podría ser esta fase 2, fase correctiva. Si recuerdan bien, había corregido un 20%, no había llegado al 61,80 ni a los niveles relevantes como los 83,366, refugio de largo plazo, objetivo de largo plazo a buscar esa liquidez. No sabemos si esta vez lo va a hacer. Está con mínimos crecientes, pero desde luego, si miramos en la serie de 4 horas, se ve perfectamente cómo el precio cayó ayer y ahora durante la madrugada de este día, lunes 3 de febrero, cómo lo trajeron exactamente. Voy a abrir un poquito más el gráfico y ampliar para que vean cómo lo trae exactamente al precio de apertura de este año. Bitcoin está prácticamente sin ganancias en este año 2025. Miren cómo lo han dejado ahí, estamos en la serie horaria. Sé que efectivamente todo, cuando miramos las noticias, la aplicación de aranceles por parte del gobierno de Estados Unidos, por la administración Trump, de un 25% de aranceles a partir de hoy a China, a México y a Canadá, aumenta el riesgo peligrosamente de el aumento de la inflación. Y esto está haciendo que aquellos inversores y especuladores con un riesgo más moderado se estén saliendo de sus posiciones. Ello aprovechado por todos, ya que estaba en precios objetivos. Bueno, le vamos a dar una vuelta a todo esto. Si les parece, voy a sacar al león para que sepamos que no operamos siempre. Siempre que hay que comprar a aquel precio mejor que podamos encontrar, a aquel precio razonable que nos pueda ofrecer el señor mercado. No a cualquier precio. Esto no era una zona de compras, a pesar de que en el corto plazo, la semana pasada, se pudo estar negociando, nunca se propició ese punto de entrada que yo comentaba, que bajo mi experiencia, el método y la estrategia que voy utilizando, no se me daban las circunstancias como para que aprovechara esa subida. Nunca lo dio en 4 horas. Se ha quedado, si se fijan ustedes, por encima de esos máximos que nunca llegó a colocarse el precio y a cerrar por arriba, y se dio efectivamente ese escenario más probable. Arrancamos. Bueno, vamos a ver si nos vamos animando, que es lunes. Uno está todavía cansado del fin de semana, que curiosamente en vez de descansar, pues te cansas más. Ayer fue un día entretenido, de familiares y amigos. Acabé tarde y eso es lo que hace que esté uno hoy con ese... Parece que el ánimo está bajo, pero todo lo contrario. Bien, comenzamos en Bitcoin. Me gustaría ver antes cómo está ese sentimiento de mercado. Lo dejamos por ahí ya en bastante euforia en el mercado de las criptos. Miren ustedes ahora cómo ha bajado 16 puntos. Les comentaba al cierre del viernes, que lo vimos en el vídeo del sábado, estaba la cosa eufórica, 76 puntos, e ido bajando. Mientras que en el mercado de acciones se ha mantenido bastante plano. De hecho, fíjense que, bueno, ahora 2 puntitos menos, pero se mantiene ahí en esa zona neutral. En el mercado de las criptomonedas, la euforia, la avaricia estaba bastante disparada, y ahora en cuestión de nada, miren cómo ha bajado 16 puntos y se ha colocado no solo en la zona neutral, sino también pisando ya, rayando ese miedo. ¿Cuánto tiempo, cuántas cosas tenían que ocurrir para que esto lo vieran de esa manera? Técnicamente, nosotros hemos ido siguiendo al precio, y esta situación que a algunos le iba alentando a fuertes subidas,
sabíamos que ahí habían precios objetivos como estos. Y los 101.575 no son ninguna broma. Es un nivel de objetivo de largo plazo que tenían estipulado desde hace años los inversores y que en el corto plazo los especuladores, que saben controlarlo, que saben calcularlo, asumían que ahí iba a producirse las ventas. De hecho, lo vamos viendo desde la semana de mitad de diciembre. Hace 2 semanas, o hace 3 semanas, la del 13 de enero, que comenzó el 13 de enero, el precio no pudo cerrar por encima. Una semana más tarde, podemos ver que efectivamente el precio terminó teniendo toda esa subida y quedando esa señal que vamos a ver ahora como una posible señal de reversión. Y la pasada semana también dejaba trampas bajistas, trampas alcistas, sin marcharse de esa zona en la que estábamos delimitados. Cuando esto lo llevábamos a la serie diaria, veíamos el tiempo que había transcurrido sin que el precio se moviera de toda esta zona. Zona a la que llegó el 5 de diciembre y que más de un mes más tarde seguía, como podemos ver, el 31 de enero, prácticamente casi 2 meses sin moverse de esa zona. Volvemos a la serie semanal. Esta posible señal de reversión se fue confirmando ya sobre todo con el cierre de los mercados el viernes. Y ahora la hay. Ya hay una primera confirmación de esa señal porque el precio ha cerrado por debajo de ese mínimo. Ahora mismo vemos que está actuando aquí, y aquí algunos empezarán a sacar y a decir, mira, aquí hay una zona de soporte y resistencia, ¿verdad? Resistencia para arriba, soporte para abajo. Aquí se está creando un soporte y no es verdad. Ahí no se está creando ningún soporte. Ahí lo único que hay es que había un nivel objetivo de mediano plazo el pasado año 2024 y este año ahí tenemos un nivel que es donde empezó el año, los 93.347. Yo sé que algunos me lo recuerdan y me dicen, Esteban, ahí había un objetivo de mediano plazo que está funcionando del pasado año. Sí, pero se sustituye, no pasa nada. Se sustituye por el precio de apertura de este año y por los objetivos de este año, que son los que nos han delimitado todo ese movimiento. Y después teníamos este mínimo del 5 de diciembre que no hemos quitado, los 92.092. Entonces vemos el efecto que esos dos niveles, en 4 horas y en 1 hora, los 92.092, que aquí se nos ha quedado hacia atrás, ese mínimo del 5 de diciembre, estamos ahora en la serie horaria y lo que voy a hacer es, vamos a llevar a ese nivel, pues vamos a hacerlo de forma acelerada para que se nos coloque pues ahí. Y ahí pueden ver ustedes cómo el precio desde que llegó en 1 hora, ahí frenó. Probablemente al bajar a 5 minutos veamos un cierre. Bueno, miren ustedes en 5 minutos cómo ahí se detiene junto con el precio de apertura de este año. Bien, sabemos por qué está actuando ahí el precio, ¿verdad? Lo sabemos. Sabíamos que además se nos estaba creando una fase correctiva, que a partir de los 101.072, el 61.80, aquí se podrían propiciar las ventas. De hecho, por aquí, por la zona en que estoy marcando, aquí se daba con ese cierre una entrada. ¿Con qué objetivos? 95.576. El segundo caía, coincidía con la apertura del año. Y el tercero lo tenemos aquí debajo, los 93.402 y los 89.053. De momento ha frenado en los 92.092. Ha estado funcionando entonces la acción del precio como un reloj y sabemos que lejos de que se hayan estado formando soportes, lo que está pasando en realidad es que está actuando sobre el precio de apertura y sobre este mínimo. Ahora, niveles relevantes para esta semana. Uno no sabe cuando abra Wall Street qué va a ocurrir. Lo que tenemos validado es lo que está validado y no se inventa uno nada. Ese sesgo de que primero iba a ir a 112.000 y después iba a caer a los 90.000 no se ha producido. Ese sesgo que algunos manifestaban en los comentarios, induciendo a errores a otras personas, no se ha propiciado. Por eso hay que tener mucho cuidado en dar opiniones, vertir opiniones o decir cosas que han escuchado en otros análisis, dando por sentado de que eso es lo que va a ocurrir. ¿Dónde está el precio y qué está haciendo? Saber dónde están objetivos, dónde puede encontrar liquidez y liquidaciones, es más importante que ver mapas
falseados, donde aparecen liquidaciones o liquidez que 2 minutos más tarde desaparecen y los niveles no desaparecen, siguen estando aquí, donde dije digo, no digo Diego. Sin embargo, son mapas falseados que nos venden, que nos cobran o que les cobran y les venden, de repente, donde había muchísimas compras, de forma mágica desaparecen. Y si desaparecen, entonces ¿para qué sirve? ¿Para qué tiene uno que pagar una suscripción si después, de repente, ya no están? Sin embargo, los niveles sí que los tenemos. Entonces ahora, lejos de vertir opiniones, de manifestar pensamientos, vamos a ver, limpiamos el gráfico un momento, dónde está el precio, qué está haciendo, nos pasamos a la serie semanal y esto es lo que tenemos. Toda una fuerte subida, va en una fase número 3, no lo vamos a volver a explicar el por qué, va bien impulsada, la vemos perfectamente, muy bien impulsada y bueno, de hecho, os podríamos poner desde este mínimo hasta este máximo, corrige perfectamente y va en una fase número 3. Bien. Esto es un hecho y no es que yo esté aquí opinando algo y además es saber seguir la acción del precio. A continuación, sabiendo eso, algo tiene que estar ocurriendo aquí arriba para que el precio se detenga como ocurrió anteriormente o en esta zona de aquí. Algún elemento tienen que ver otros negociadores que haga que el precio se detenga y se decidan de forma masiva a vender una fuerte mayoría para comprar más barato. Lo que ocurre es que se calculan esos objetivos y al calcularse aparecen. Recuerden que en verano estuvimos en las zonas de compras a precios razonables que teníamos pues por aquí. Y efectivamente ahí teníamos objetivos de largo plazo, ahora van, ahí está, vamos a hacer que vayan apareciendo, que hacían que el precio se detuviera. Lo mismo que ahora. Anteriormente fueron los 51.585, 56.750, 69.000 y 71.509. 83.366, que salió disparado el precio, como sabemos, y el por qué, cuando se provocó con la candidatura del señor Trump que ganó a las presidenciales, y eso hizo que los 83.366 dejaran sin vender las posiciones que estaban aquí refugiadas. Por consiguiente, puede ser un precio hacia donde corrija, ya que está siendo rechazado en los 101.575. Entonces, en la serie semanal, después de que hemos visto que esta semana se ha validado, ha dado una primera validación, siempre falta una de confirmación, tendría que cerrar esta semana, pero claro, ahora mismo estamos a 6 días y 17 horas, se tiene que confirmar. Esto lo podemos aplicar a cualquier análisis. Yo lo hago más extensivo al de Bitcoin porque es el que mayoritariamente es más seguido, pero después esto se aplica a Ethereum, a cualquier otro, e incluido al S&P 500, al Nasdaq, al oro o a lo que sea. Falta una segunda confirmación en la semana. ¿Por qué? Porque esta semana puede empezar a aparecer liquidez por otro motivo, por otra noticia, y como está a un precio muchísimo más barato, ha caído en el fin de semana más de un 17% Bitcoin, pues se puede aprovechar. Pero en principio lo que tenemos es validado esto. Por lo tanto, niveles implicados en la semana. 101.575 que ejercería ese poder de venir a buscar nueva liquidez, pero con posible rechazo, 83.366. Estos son los dos niveles en la serie semanal. A pasar a la serie diaria aparecen otras cosas como el precio de apertura de este año y los 93.092. Las visitas que se han hecho a esta zona son muchísimas porque anteriormente, si nosotros nos vamos hacia atrás en el tiempo, nos vamos al final hasta 2024, tenían los 92.968 y los 88.742 como objetivos de mediano plazo junto con los 105.645. Vemos cómo efectivamente el precio aquí se detuvo. Los 92.968 son ese precio que ha hecho que tengamos la apertura de este año en los 93.000, la línea amarilla. Pero esto ya estuvo funcionando anteriormente. Quiere decir con esto que desde el 14 de noviembre, 13 de noviembre, aquí donde estoy colocando el cursor, desde el 13 de noviembre lleva actuando esta zona de los 92.000, 93.000 dólares, en donde cuando cae y se distribuye, el precio ha ido encontrando cierta liquidez, pero no con la suficiente fuerza como para que el precio se extienda. Me estoy poniendo serio en el día de hoy porque es que esto necesita seriedad.
Llevamos prácticamente 15 minutos de un lunes que uno se levanta a las 5 de la mañana para preparar el análisis e informar y que no estén las personas perdidos viendo la situación que hay sin saber qué está pasando. Hay que ponerse serio. No todos los días podemos estar como si esto fuera una broma, porque es un negocio. Esto es un negocio. Y cualquiera con su sesgo puede hacer que los demás cambien su forma de ver y de opinar y puedan estar equivocados. Por eso hay que hacerlo de la forma más neutral posible, pero las cosas se tienen que demostrar, no se pueden decir y ya está. No se puede decir y ya está. No se puede negar otras cosas. Hay que demostrarlo con hechos. Y entonces, esto lo llevamos viendo durante todo el año pasado, estos niveles. Sabemos cómo han funcionado esos niveles. Sabemos por qué actúa en esta zona. Aquí no se ha creado ningún soporte. Decir que aquí se ha creado un soporte es una broma muy pesada. Eso significa no tener suficientes conocimientos. Y yo hay pocos días que me pongo serio. Pero es que después de estar leyendo y escuchando barbaridades durante el fin de semana, y hoy lunes te levantas y vuelves a escucharla, hay momentos, y no me gusta el hecho de mostrar enfado, porque es todo lo contrario. Aquí te vienes a tomar un café o lo que sea, a informarte, y no tenemos, pero hay que ponerse serio porque es el dinero, los ahorros de muchas personas que quieren que crezca y hay que hacerlo en las condiciones adecuadas. Hay que tener esos conocimientos. El jueves empezamos, quedan muy pocos días para comenzar la edición de marzo, donde volveremos a trabajar de esto de forma acelerada. Bien, volvemos entonces a 2025. Y para ello vamos a dejar que vaya directamente pasando el tiempo y veamos ese movimiento del precio. Y ahora, cuando acabe, aparecerán los niveles para que veas el por qué ha estado actuando en esa zona de esa manera. Por lo tanto, los niveles implicados para esta semana, sin saber si va a subir o a bajar, lo único que sabemos es lo que se está validando y el nivel de ruido que hay en esta zona es que ha llegado a los 92.092 y a los 93.347 apertura del año, un mínimo del 5 de diciembre, que no lo hemos perdido de vista desde esa época. Yo me fui de vacaciones el 16 y estuvimos incluso en esos pocos días que hice vídeos durante esa semana de vacaciones actuando con este precio. Estos son los niveles donde si aparece liquidez lo volvería a lanzar ¿a dónde? A los 101.575, 102.682. Quien quiere negociar en el corto plazo ya sabe dónde hay objetivos para cerrar posiciones. Si yo hago esto no sabemos dónde están los objetivos. Si los coloco ya sabemos. Pero ¿cuántas veces ha venido a buscar liquidez a esta zona? ¿En qué momento podrá perderlo? ¿Será esta semana cuando eso se pierda? De tanto, se dice en el trading, de tanto golpear un nivel de precios, al final, esos que se están resistiendo a que caiga más allá de los 92.000 en este caso, dejarán de poder ejercer la fuerza suficiente para oponerse a la caída y volverlo a mandar a los 100.000. ¿Cuántas veces lo han hecho? ¿Cuántas veces lo han hecho? ¿Cuántas veces han estado comprando y quizás perdiendo dinero? Y en el momento en que empiezas a vender dinero porque tú estás comprando pero otros están vendiendo con fuerza, habrá un momento en que ese balance se va a romper y el precio pueda caer entonces y corregir lo que le falta. Y en caso de que eso ocurra, y es tan simple como esto, que ahora mismo, hace una semana, se sabía que podía aplicar, pero siempre está la esperanza de que no ocurra lo de los aranceles, hace un mes lo empezó a contar, a lo mejor esta semana ceden y ya no se oponen para no seguir perdiendo dinero y comprar más barato a que caiga. Y en caso de que eso ocurra, 83.366, 84.012. Y entonces sí corregiría ese 61.80 del que venimos hablando desde hace tiempo, los 85.907. Y para ello, sabiendo todo eso, tenemos ya en 4 horas niveles implicados. Vemos cómo tímidamente de momento, si aquí aparece liquidez, lo que se está negociando y ha llegado a un primer y a un segundo objetivo, se puede acabar ahí y empezar a subir, y entonces en esa subida pues volveríamos a recalcular. Y en caso de que eso no ocurra, tiene un tercer objetivo, 89.053, a medio camino de los diarios, de los que están implicados en diario y en semanal. Azul semanal, diario los 84.012. A medio camino tiene esto. Así que atentos a lo que ocurra durante las próximas horas cuando abra Wall Street, ya lo veremos en el segundo análisis, aquí, en la zona de los 93.347 y 93.402. Y para ello ahora aplicamos niveles intradiarios y vemos cuáles son los intereses que tienen en intradiario. Voy a encender el indicador porque lo apagué el sábado en el análisis, no era necesario, y vemos que en la primera hora se acabó
en la primera hora, los niveles intradiarios son innecesarios totalmente. Volvemos a apagarlos, porque hay fuerte volatilidad. Y es que con esta administración de Donald Trump, cada vez que saque una noticia de esta, va a haber fuerte volatilidad. Se puede ganar en la bolsa, claro que sí, pero hay que estar asumiendo de que vamos a tener esta volatilidad que va a generar lo que estaba esperando el mercado que pasara. Cuando aparece la noticia, aprovechan y lo venden. Aquellos que son más conservadores a la hora del riesgo dicen, yo no quiero estar aquí, vamos a ver qué pasa cuando apliquen los aranceles, cómo se pone la cosa y la inflación. Y ya volveré a comprar a un precio más económico y si no, pues estableceré una zona a partir de los 101.000, por ejemplo. ¿De acuerdo? Miren ustedes en la serie horaria. Pasamos entonces a Ethereum. Y en Ethereum, cuando las cosas se estaban poniendo muy monas, ¿verdad? Muy bonitas, tenía que superar la zona del 61.80, que no lo ha superado, tenía que romper esta tendencia de máximos decrecientes que solo dejó trampa alcista, ¿se acuerdan? Lo vimos, dijimos, aquí hay una trampa alcista, vamos a ver si consigue esa liquidez. Pues no la ha conseguido. Ha vuelto, miren ustedes cómo ha caído. Y si pasamos a la serie de 4 horas, vamos viendo esos precios objetivos, como también van frenando. 2.332, 2.478, largo plazo. Y aquí aparece esa liquidez. No miramos niveles intradiarios porque es innecesario. Entonces, aquí la situación está entre los 2.332 y 2.665. Miren en la serie horaria, cuando con toda esa fuerte volatilidad, cómo el precio se detiene justo en esos niveles. Pasamos a 5 minutos y aquí lo vemos. Exactamente cómo el precio, con esa fuerte volatilidad, lo traen y a partir de aquí lo vuelven a lanzar a largo plazo, los 2.478, niveles implicados para esta semana. Ya lo sabemos, los niveles implicados para esta semana están desde los 1.890 hasta los 3.042. Estos son los niveles. Sigue estando en una fase 2. Está bien la corrección que ha hecho. Ha llegado prácticamente al 100%, pero no ha llegado al mínimo previo en los 2.112. Por lo tanto, justo por aquí ha conseguido liquidez. Sin tocarla, ha corregido un 99%. Puede volver, como estamos viendo, con fuerza e ir recuperando. Sigue siendo una fase número 2. ¿Puede ser una pauta plana? Puede ser, porque miren qué tenemos. 1, 2 y 3. ¿De acuerdo? Pero este máximo está por debajo del anterior, por lo tanto esto es una fase 1 y esto de momento sigue siendo una fase 2, a menos que el precio caiga por debajo del anterior hacia los 1.890 y habría que volver a empezar. La parte buena fue que, por eso yo establezco en la estrategia, que a partir de la zona del 61.80 es donde está la zona de entrada. Las reglas hay que aplicarlas y esas son las que aprendes en CreceTrader desde cero. Vale, y ahora, pues yo me senté aquí y dije, vamos a ver si hacemos esto que es el lunes, 8 o 10 minutos, pero es que después hace falta dar la información, si no los vídeos al final son una broma, a veces pesada. ¿Dónde viene? ¿Te manifiesta? No lo digo en mi caso, ¿no? Porque muchas veces yo voy buscando también en YouTube información relevante a cuestiones técnicas, a otras cosas de mi profesión también de ingeniería, y me encuentro que es ridículo lo que a veces están ofreciendo. Y en XRP, ¿se acuerdan que íbamos en qué? En una primera fase y faltaba la segunda, pues ya la tienen, ya no pasa nada, está bien, está genial. Perdón, cuando digo genial, aquellos que están comprados y han estado perdiendo dinero, pero es que eran objetivos. Se sabía que aquí se iba a tomar beneficio, estábamos esperando una corrección en fase 2. Ahí viene la corrección en fase 2. Bien, 201, 208, precio de apertura del año, aquí ha frenado. Lo vemos en la serie horaria. ¿Funciona en XRP también? Funciona, por supuesto. Ahí lo estamos viendo. Miren ustedes, en cuanto llega toda esa volatilidad, lo llevan nuevamente hacia esta zona. Aquí ya vemos que en la serie de 4 horas había un tercer objetivo y se ha consumido. Bueno, niveles relevantes entonces para esta semana, desde los 1.66 vamos a establecer hasta los 3.12, hasta aquí arriba. Pero sobre todo 2.49, 2.08, 2.01 y 1.66. Principio, esta es la zona más importante. Y después Solana, que va en una fase 3, ya no va, estaba intentando romper una fase 3 y decíamos, a ver si aquí se hace esa asa de taza y vuelve a dar una situación. Se consiguió el primer objetivo
de fase, el 25%, este de aquí, se consiguió, muy bien, y estábamos esperando. No, nos olvidamos de lo anterior. Tengo que rectificar los objetivos porque ahora todo esto es una única fase 1 en 3 momentos de mercado o en 3 fases de grado menor. ¿Por qué? Porque ya se invalidó la pauta. Aquí el mercado no está haciendo ninguna pauta de crecimiento. Aquí el mercado lo que está haciendo, ¿ven? Voy a poner mejor una línea para que no... Esto es. Aquí era el máximo de la primera fase y en ese rompimiento, aquí estábamos esperando a ver si se hacía una asa de tasa, pero no se ha producido. Ha caído el mercado, no pasa nada. Entonces todo es desde ahí abajo hasta aquí arriba, es una única fase y ahora va en una fase 2. Y eso quiere decir que habrá que volver y corregir los niveles. Los he querido dejar ahí para que vean cómo una corrección hasta el $181 anterior ha detenido la caída. Si pasamos a la serie horaria se ve perfectamente. Esa es la forma. Pasamos a 5 minutos, verán ustedes la actitud cuando llega el precio a ese 50% que ya conocían. Miren aquí. Estas son las diferentes formas que hay de ver el mercado y no dejarse llevar por ese optimismo falso que crearon, expectativas, ese revuelo cuando la administración del señor Trump decía que es pro y que él tiene unas criptomonedas, su mujer también, y que todo esto iba a volar. ¿En dónde está? Estábamos en objetivos y el mercado, cuando llega a objetivos y hay personas que tienen más aversión al riesgo, venden, y otros que tienen menos aversión al riesgo aprovechan para comprar más barato. Paso un momentito porque me interesa ver cómo está la volatilidad en el mercado de renta variable y la inversa del S&P 500 ha subido, se está acercando a ese nivel peligroso de los 20. Eso está proporcionando que en zona de objetivos como el S&P 500, los 6.119 puntos, aquí se empezará a vender y ya vemos cómo, mira, otro precio, miren ustedes otro precio de apertura del año 2025 donde está actuando la cotización. Los futuros de S&P 500 ha dejado este gap, este hueco, y ha caído y ha frenado en el precio de apertura de este año, en la cotización de apertura, 5.949. Curioso, ¿verdad? Lo estamos viendo en Solana, en XRP, en Bitcoin, en Ethereum y en el Nasdaq. Está por debajo, está perdiendo. Ahora mismo ha caído a los 20.983,75, que era este máximo que sigue estando ahí. Y esto era algo que estábamos esperando que ocurriera a pesar de esas falsas subidas que hacíamos. Pero bueno, aquí ¿qué es lo que está pasando? Crean falsas expectativas y después, en cualquier situación. Ahora vamos a ver si aparece liquidez en todas estas zonas donde tenemos los niveles relevantes. 20.983. Si lo pierde, 19.142 es el otro nivel que tenemos importante en el Nasdaq. Las tecnológicas están con fuertes pérdidas, se esperan fuertes pérdidas, más de un 2,5 en el arranque de la jornada de hoy. Así están las cosas. Vamos a seguir con buen humor, pero hay que ponerse serio, que esto no es ninguna broma. Y la seriedad y el buen humor no están peleados. Se pueden llevar muy bien. Lo que sí está peleado es que nos tomemos las cosas de una forma muy poco seria, como si esto fuera muy fácil. ¿Verdad? Que uno cumple 15 años y dice, yo soy el rey del mambo porque veo las cosas de otra manera y las personas que llevan muchísimos años están equivocadas. Vamos a tomarnos las cosas como muy serias. Se puede aprender, se puede negociar. En fin, menos charla. Vámonos a pasar el día. Nos encontramos después. Será más y mejor. Saludos cordiales.